acá. Y para calcular si es que nuestra probabilidad está normal, 300, entonces tenemos sus valores. Son el total de glucosa y el número. Y con eso hacemos un aproximado muy importante que nos ayuda a hacer los cálculos para saber que una persona tiene una. Esto lo van a hacer en la práctica, no vamos a hacer ahorita. Entonces, la osmolaridad del líquido es 301 miliosmoles, ¿no? Aquí tenemos la sangre. Este es el vaso sanguíneo, por favor, este es el vaso sanguíneo. Y están las células, 300. Entonces, el agua no entra ni sale porque hay un equilibrio. Ahora, esto es una muestra, por favor, fíjense. Aquí tenemos son depósitos de ensayo de vidrio, que nos muestran que aquí, por ejemplo, hay alta concentración, el agua se pasa de aquí, que tiene baja concentración, la osmolaridad aquí es mayor, por tanto esos osmoles van a traer agua, se entra y fíjense la desproporción, ¿no? Que aumenta. Esto que nosotros vemos in vitro, o sea, en el laboratorio, se ve en vivo. Nosotros tenemos el vaso que está aquí en dos líneas rojas, y aquí tenemos, el sodio está elevado, 270, normalmente son 140, puede dar una hipernatremia, una hiperosmolaridad, por tanto va a haber, más bien estos osmoles van a traer agua, igual que aquí, van a traer agua a este lado. Y al revés, si digamos hubiera hiperosmolaridad aquí, la hiperosmolaridad en la célula no es porque aumenta, sino es porque disminuye el líquido extracelular. Porque aquí tiene 300 siempre, no varía. Aquí disminuye el sodio, 110, entonces llega a ser hiposmolar. Por tanto, como estos hiperosmolares atrae agua y se produce el ¿Está entendido? ¿No? Esto es algo que van a ser diario ahora en la práctica. Ahora, en el cerebro, nosotros tenemos los osmoles idiogénicos. Los osmoles idiogénicos son formaciones osmolares que la célula cerebral sintetiza cuando está en riesgo de una deshidratación o de un edema. Pero la célula cerebral, no la célula muscular, la hepática, la renal, la célula cerebral, no confundan eso. Entonces, en el cerebro, las células son especiales, se defienden. Si, por ejemplo, hubiera hipernatremia, el sodio es el electrolito más importante. Si aumenta el sodio, sí o sí va a haber hipernatremia, va a haber hiperosmolaridad. Entonces, la célula forma nuevos osmolitos para equiparar, se llaman osmoles idiogénicos, ¿ya? Y al revés, si digamos la célula hubiera hipernatremia o hiperosmolaridad externa, la célula va a crear nuevos osmoles. En los dos aspectos se defiende. ¿Está entendido? ¿Con qué objetivo? Supongamos, yo tengo, eso solamente para que entiendan, por favor, porque en realidad está ahí, pero por si acaso por ahí alguien no entiende. Si yo tengo el vaso sanguíneo y tengo la célula, la célula tiene 300 miliosmoles. En la práctica no me pongan 300 en número, pónganme osmoles. Ahora no voy a contar los 300, pero claramente se note que hay osmoles. No pongo las células sin nada. Para empezar ahí, la mayoría lo ha pegado, no me pongan. Pero pónganme el valor para que yo sepa también que aquí hay 300 y también sus osmoles. Entonces,
esto con esto se equipara y no entra ni sale agua. Ahora, si yo tengo aquí una hiponatremia, por decir un sodio de 110, entonces aquí va a haber ya no 300, 260 supongamos. Entonces, ¿cuál es hiposmolar? ¿El vaso o la célula? El vaso. El vaso. ¿De dónde a dónde va a ir el agua? Del vaso A la célula. Entonces, va a empezar a entrarse agua y la célula va a empezar a hincharse su edema. Y en el cerebro, la célula, para no hincharse, forma nuevos osmolitos. Si nosotros teníamos aquí, perdón, al revés, en este caso la célula, ¿le está faltando o le está sobrando la célula? Está sobrando. Está sobrando. En ese caso, la célula lo que hace es eliminar, acuérdense, de los barcos cuando están a la deriva y se están por hundir, ¿qué hacen? Eliminan todas las maletas, todo el peso para que el barco no se hunda. Igual aquí, la célula elimina los osmolitos. Estos osmoles se salen afuera, los bota. ¿Con qué objetivo los bota? De tener menor cantidad de osmoles, porque está hinchándose. Entonces los saca afuera, más que todo el sodio y potasio, que son los que más pueden sacar. Hay osmoles que no pueden, ¿no? Los proteinatos, sulfatos, fosfatos, son grandes, pero los que sí pueden sacar, los saca afuera. Entonces, ¿qué pasa? Va a disminuir la osmolaridad. Empieza a salirse y tenemos que tiene la célula 270. Entonces, aquí ya el agua dejó de entrar. Entonces, la célula vive. Nunca igual. O sea, no dice 260, no. Un poquito más siempre. Pero, gracias a eso, el paciente no desmaya, está consciente, ¿no? Hay molestia, dolor de cabeza, pero no desmaya. Se nota que está mal, pero hay que solucionar el problema. ¿Está entendido? ¿Quién no ha entendido? Tienen que hacer cuidado con estar ahí. Estoy repitiendo como 50 veces. Al revés, esa es una cosa. Si nosotros tenemos aquí tenemos un valor de 400 miliosmoles por litro. O sea, tenemos cualquier cantidad de osmoles aquí. ¿No es cierto? ¿Se ha entendido? ¿Y aquí cuánto teníamos? 360. ¿No? 360. Perdón, 300. 300 miliosmoles. Miren la diferencia. ¿De dónde a dónde el agua se va a ir? La célula, De la célula algo. aquí se va a ir. Los osmoles van a traer. Entonces, ¿qué hace la célula para no morir? Bien, entonces la célula va a crear. Eso es lo más, como le diré, milagroso que tiene la célula. Y empieza a aumentar su osmolaridad. Cuando empieza a pasar 4, 5, 10, 15, 20, 48 horas, ya está. Prácticamente se ha equiparado. Digamos, no llega a 400, pero dale por 390. Entonces ya la célula, ¿qué pasa? No muere. Está vivítico de hambre. El paciente todavía está caminando. Estoy mal, pero está vivo. Gracias a los osmoles idiogénicos. Estos osmoles de nueva formación se llaman osmoles idiogénicos. ¿Está entendido? Ya, esto todo el tiempo se produce en forma. Sí. La cantidad máxima de osmolitos que la célula puede llegar a crear es equiparar hasta 360 mililitros. No es máxima esto. Todos los estudios muestran que nunca iguala. ¿Ya? Exactamente cuánto no, se acerca nada más. Yo estoy poniendo un número ahí. 10 puntos, no sabemos. Solo sabemos que el paciente no muere. Pero sí, inclusive está consciente. Por ejemplo, cuando un paciente está con diabetes. En diabetes se forma 100, 200, 300, 400. Y yo he visto un caso de 600 de glicemia. 600 miligramos. El tipo ya estaba en coma.
Pero los que están con 300 están vivitos. Yo tengo un familiar que tiene diabetes y ¿cuánto está tu glicemia? Está 200, creo, me dice, y está vivito, caminando el tipo. Entonces, ¿qué ha pasado? La célula ha formado sus propios osmoles. ¿Qué necesita la célula para formar? Tiempo. La célula forma en 48 horas aproximadamente ya. Pero empieza desde las 4 o 6 horas, empieza a formar, un poquitito. A las 48 horas ya se ha defendido, ya se cortado. Puede aumentar cualquier cosa, puede ser la glucosa, puede ser el sodio, puede ser cualquier cosa que altere la osmolaridad, la célula va a defenderse. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ya. Entonces, habiendo entendido esto, vamos adelante. Aquí tenemos esto que pasa muy frecuentemente. Es lo que usted tiene que aprender a que no en medicina no es 2 más 2, 4, a veces 2 más 2 es 3.5, ¿ya? Pero hay que defender ese 3.5. Si yo tengo una hipernatremia, la hipernatremia en medicina, excepto en la diabetes, que también es frecuente, pero el sodio es más importante en medicina interna, lo que hace alterar que la osmolaridad, porque el sodio aporta aproximadamente la mitad de la osmolaridad de nosotros, del cuerpo humano. Entonces, si aumenta el sodio y hay una hipernatremia, entonces vamos a ver que en 2 o más días empieza a aumentar el sodio poco a poco. Por ejemplo, puede aumentar la hipernatremia cuando uno está en el mar. Toma un poquito, tanta sed toma, ¿qué está tomando cuando sodio está tomando? Entonces, sigue tomando, entonces va aumentando su natremia. Y ese individuo vive una semana, más vive todavía, hasta que mucho toma y ya se va a morir. Pero hay un tiempo en el cual, si se instala lentamente, fíjense atentamente, empieza a haber hipernatremia y empieza a perder agua. Fíjense aquí el cerebro. Vamos a hacer así para que entiendan. Este es el vaso sanguíneo. Fíjense delgadito, ¿no? El vaso. Y esta es la célula. Entonces la célula, que aquí hay más osmolaridad, estamos hablando de hipernatremia. Hay hiperosmolaridad. Entonces, como hay, ¿de dónde a dónde va el agua? ¿De dónde a dónde va? La célula lo hace. Bueno, hacia el vaso, empieza a salirse al vaso. ¿Y qué pasa con el vaso? Aumenta de volumen, porque está trayendo, aquí tenemos más osmoles y empiezan a aumentar. Y esto empieza a perder volumen, la célula. Y eso tiene signos graves neurológicos. Cuando ustedes en neuro van a aprender, ¿no? Se depresiona o convulsiona, no, más que todo se depresiona, alucinaciones, demás cosas. Ahora, pero la célula se defiende. Fíjense, la pérdida intracelular de la célula cerebral empieza a aumentar los osmoles. Entonces, empieza a haber osmolitos, estos que ven allá, osmolitos intracelulares, empiezan a formarse. En 24 a 48 horas empiezan a formarse nuevos osmoles aquí. Y ha tenido tiempo de tener, aquí tenemos una osmolaridad, por decirle, de 380 y esto tiene 370. Entonces fíjense, aquí parado, gracias a la formación de nuevos osmoles, y está la persona viva todavía. No hay, el cerebro no se ha expandido más, porque gracias a creado nuevos osmoles, por eso no se ha expandido más. Entonces la persona todavía es posible que viva. El cuerpo se ha defendido por la creación de nuevos osmoles. Los osmolitos o osmoles idiogénicos. ¿Está bien? Ahora bien, si nosotros a este paciente lo vemos como está y vemos su osmolaridad, sacamos y había tenido 380. ¿Qué le vamos a colocar de tratamiento? ¿Qué tipo de solución va a entrar para esa osmolaridad corregida? A ojo de buen cubero, no estoy diciendo tiene que calcular, no. ¿Qué hipotónico? No le va a dar hipertónico.
Entonces le va a dar hipotónico. ¿Está entendido de aquí? ¿Están entendiendo? Hipotónico, porque es demasiada osmolaridad, 380. Si ustedes le dan, porque un litro puede entrar en media hora, un litro puede entrar en una hora, en 2 horas 2 litros entra de suero hipotónico. Si nosotros le metemos rápido eso en 1 o 2 horas, tratamiento rápido, ¿qué va a pasar? Edema cerebral. ¿Por qué va a haber edema cerebral? ¿Por qué va a ser edema cerebral? A ver, primero que hable y después lo de ¿por qué va a haber edema? Pero claro. Porque empezó a diluir muy rápido la concentración y el medio celular se hizo más concentrado ahora y empezó a entrar. Eso. ¿Está entendido? Aquí, a ver, explíqueme algo. ¿Por qué hay edemas y aquí había 380 y 370, ¿no? Y estaba perdiendo agua. Pero se ha corregido con un suero hipotónico. Ha entrado 2 litros, le hemos entrado porque el paciente estaba con hipotencia. ¿Y qué ha pasado? Ha tenido edema cerebral. El paciente empieza a convulsionar, así convulsiona como bendito. ¿Por qué ha aumentado el volumen? ¿Por qué? Vamos a preguntar aquí porque yo quiero que quede claro. La cantidad de tiempo por versión más rápido. Cállense, por favor. ¿Por qué? Porque se retrocede el líquido muy rápidamente. La célula no se pudo acostumbrar. Eso mismo. ¿La célula en cuánto tiempo ha creado los osmolitos? 24, 48. Entonces nosotros no podemos corregir en 2 horas, ¿no? ¿En cuánto tiempo tenemos que corregir esa hiperosmolaridad? 48 horas. Lento. ¿Ya? Está entendido porque les va a significar 0 y no, ahora lamentablemente no va a ser los prácticos porque me han cortado las alas, pero esto va a entrar al examen. Entonces tienen que haber entendido. ¿Quién no ha entendido? Levanten la mano. Estoy apurado y por eso pedí la ley. ¿Está entendido? ¿Aquí está entendido, querido? Entonces, fíjense, nosotros, ¿qué ha pasado? Aquí, para por si acaso no hayan entendido. Aquí tenemos la célula cerebral, que está con 370. La célula cerebral tiene 370 miliosmoles. Virtud a que ha creado nuevos osmolitos hidrogénicos. Y la célula estaba con 380 miliosmoles. Entonces estaba saliéndose el médico que no sabe fisio le ha metido suero hipotónico para coordinar el plasma, el vaso sanguíneo, y se ha olvidado de esto. Entonces le ha metido ¿qué? Un suero hipotónico, achoso, y esto se ha convertido de 380 ha rebajado con este suero, se ha diluido, ha bajado a 300, digamos, lo ha normalizado. Pero ¿y cómo está la célula? ¿Cuánto estaba? 370. ¿Acaso ha disminuido la célula? No, estamos consiguiendo esto. ¿Y ahora el agua de dónde? ¿A dónde se va a ir? A la célula se va a ir. Entonces el agua empieza a salirse a la célula porque aquí hay más osmosis. No le da tiempo a la célula de eliminar. Entonces la célula va a tener edema. Ese balance tiene que tener, solamente hay que corregir lento. En 48 horas hay que darle tiempo a que la célula empiece a botar esas células y las células solitas también se controlan. ¿Está entendido? ¿Ya? Aquí está lo que pasa, deshidratación aguda, ¿no? Los osmolitos, 48 horas ya se mantiene el agua. Entonces eso está ya explicado. Ahora vamos al otro lado. Esa es una cosa. El otro es esto. Una hiponatremia. Aquí al revés, hiponatremia. Tenemos un valor, vamos a dar un valor de ¿cuánto? De 260.
afuera, ¿ya? Y adentro no cambia, eso es lo que tienen que saber. 300 miliosmoles adentro. Ahora, ¿de dónde a dónde el agua va a ir? ¿Ah? Del vaso a la célula, ¿no ve? Entonces, porque la célula tiene 300 y aquí tiene 260 nomás, entonces va a irse el agua a este lado. ¿Y qué va a pasar con la célula? Va a empezar a hincharse. Pero la célula, ¿qué va a hacer para equiparar a esto? Va a eliminar esto, va a eliminar los osmolitos que tiene, esos osmoles naturales, lo va a eliminar. Entonces, al eliminar, se va a volver ¿cuánto? De 260 se va a volver 250 miliosmoles, ¿ya? Entonces ya deja de entrar el agua y la célula puede vivir, aunque todavía no es normal. Ahora, no falta un médico que se ha plazado fisiología, ya entra, por no sé cómo habrá probado, y dice 260. Uy, está pues hipotónico. ¿Qué hay que meter? Suero hipertónico. Entonces le metemos suero hipertónico. Entra osmoles aquí y esto se convierte en 300 miliosmoles. Se convierte en 300. ¿Qué va a pasar ahora con las células? ¿Ah? Se va a salir el agua. El agua se va a salir y esto es grave. Esto es grave, le cuento. El paciente sale tuti de ahí, ya nunca más vuelve a... No sale un paciente que va a recuperarse. No, el paciente tiene daño cerebral permanente. ¿Me entienden? ¿Qué pasa lo que pasa es que se desmielinizan los nervios. Cuando hay una desproporción a nivel cerebral, arrastra, quita la vaina de mielina, la hiperosmolaridad, y se desmieliniza la corteza, la región subcortical, pero lo que más sufre es el puente. Entonces atiendan por favor. Efectivamente, aquí están, fíjense, normal. Aquí empieza a salirse los osmoles, ¿no es cierto? Es esto que estamos viendo, ¿no? Se ha vuelto a 250 y ya no hay salida, pero nosotros corregimos lo que ha perdido. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Dónde está? Obviamente va a tener náusea. Bueno, esta está en inglés. ¿Quién sabe inglés? Nadie, ¿no? Aquí tienen dos, ¿qué más? Por favor, una cosa que van a hacer simultáneamente a la carrera de medicina es entrar al centro boliviano, o bueno, a cualquiera. Médico que no sabe inglés está fundido. Todos los adelantos de medicina vienen en inglés. Entonces tiene que saber inglés a la fuerza, por favor, ¿ya? No, aquí creo que también les da a la universidad, ¿no? Sí. Lo que más sufre es el puente, fíjense. Si nosotros hacemos una corrección rápida, entonces hay una desmielinización póntica y lo deja al paciente para siempre. Por eso es que esto es peligroso. Cuando hacemos una corrección de una hiponatremia, hay que hacerlo lento, por favor, lento. ¿Se ha entendido? Ya, cuidado, esto es frecuente. Nosotros en pediatría tenemos, cada semana uno debe ser hiponatremia y a veces 2 o 3. Los médicos aprenden de memoria, pero no saben por qué. Cuando uno les pregunta por qué, no saben. Ahora están aprendiendo ustedes por qué. ¿Ya? Hay que hacerlo lento. Si tiene hiponatremia, hay que hacerlo como lento. ¿Y por qué lo haces? Simplemente sabe que hay que hacerlo lento. Y no es así. La célula tiene que tener tiempo para poder normalizarse. ¿Ya? Bien. Esto está funcionando mal. ¿Quiere un pendrive después para conectarlo con su
Ya, sigamos. Ahora, habiendo entendido esto, vamos a esto. La presión coloidosmótica es la presión de las proteínas. Es la presión osmótica de las proteínas. La osmolaridad, no es cierto, está dada por el sodio, pero a nivel capilar, debía haberles preguntado porque les he dicho, a nivel capilar, la osmolaridad más importante está dada por las proteínas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se tiene agua. Yo les pido que atiendan, por favor. Yo te voy a preguntar a ti. A cada rato te va a jeringar. Este doctor mucho. Tienes que entender. Quiero que entiendas. Es mi intención que entiendas. ¿Entienden? Es bien. Ustedes son las mujeres más hermosas que estoy viendo en mi corta existencia. Y lo más lindo es ver una mujer hermosa y capa, viva, que sepa. En cambio, una mujer hermosa y que. Qué triste. En cambio, una colega que es. Estos individuos se van a volver locos. Van a querer sacarles a bailar. No, van a botar una patada. Ya. Entonces, la presión osmótica a nivel capilar es importante. ¿Por qué es importante de las proteínas a nivel capilar? Les hemos explicado lo anterior. ¿Por qué es importante la proteína? La osmolaridad de las proteínas, que se llama presión oncótica a nivel capilar. ¿Por qué es importante? Eso, retiene el agua. ¿Está bien, no? Retiene el agua. Ya. Entonces retiene el agua. ¿Y por qué se tiene el agua a nivel capilar y a nivel sistémico no es importante? ¿Por qué? Por su tamaño. Sean pues sencillos. Yo les he explicado, he hecho que aquí mismo, fíjense. Aquí tenemos, no está aquí, pero les he mostrado, me acuerdo, les he dado los capilares y unos agujeranguas por donde se salía el sodio. El sodio no tiene ningún poder, pero a nivel capilar lo que no sale es la proteína, porque es grande. Y como es grande, atrae agua, ¿no? Entonces estas proteínas atrae agua. No estoy hablando de las proteínas, esto no es de las proteínas. Me estoy confundiendo, yo es que estoy enfermito, me van a disculpar. Esto es de la hiperosmolaridad nada más. Ya, pero igual, así un recordatorio. Las proteínas a nivel capilar son importantes por el tamaño, porque no pueden salirse. En cambio, por los poros que son grandes a nivel capilar, se sale el sodio, no tiene ningún poder osmolar. Ahora, cuando hay hiperosmolaridad, se acompaña de aumento de volumen. Eso es lógico, porque si tenemos una osmolaridad de 340 miliosmoles circulando, entonces la cantidad de osmoles atrae agua del intersticio. Y entonces el vaso está lleno de agua. Y ese vaso provoca mayor presión. Simplemente se acompaña de aumento de presión. Lo contrario, cuando la osmolaridad es baja, entonces el paciente está proclive a hacer choque. ¿Qué es choque? ¿Qué es shock? ¿Qué es shock? Si alguien sabe, pero concreto, yo le voy a meter un punto. Son las condiciones adversas que no permiten ver la función celular. No. ¿Qué es shock? No sé, a ver por allá. ¿Qué es shock? ¿Qué es shock? ¿Qué es shock o qué es choque? Dime. No me pregunten jamás. ¿Qué es shock? ¿Qué pasa con la disminución? No permite. No me pregunten, no me pregunten. Díganme nomás. ¿Qué pasó?
Dime, Cuando viene disminución de flujo sanguíneo y cuando voltea, ¿qué pasa? ¿Por qué hay shock? ¿Por qué? ¿Ah? por la disminución del flujo sanguíneo. Esa disminución, ¿qué hace? ¿Por qué hay shock? Está bien lo que está haciendo, pero falta la segunda parte. ¿Qué hace la disminución del flujo? Disminución de la perfusión. Disminución, ¿y eso qué provoca? Eso provoca. Toda la vida, cuando estamos realizando, me van a decir por qué. No hay disminución, ¿y eso qué provoca? Disminución del perfusión. ¿Y eso qué provoca? Hipoxia e isquemia. Entonces, hipoxia primero, ¿no? Es decir, cuando dices isquemia estamos racionales. Entonces, toda shock va a provocar hipoperfusión tisular y eso provoca hipoxia. ¿Qué es hipoxia? Tampoco hay memoria. ¿Qué es? Disminución de oxígeno en la sangre. Entonces, o hipoxemia. Y luego, isquemia es fatal, ¿no? Y ahí ya no hay oxígeno. Entonces, fíjense, si la osmolaridad es 240, aquí tenemos 340, ¿no? Había un buen volumen porque los osmoles están atrayendo agua. Entonces, la atracción de agua de los osmoles hace que esto sea buen volumen. Si nosotros tenemos un volumen pequeño, si nuestra osmolaridad va a ser baja, también el volumen intravascular va a ser bajo, la presión arterial va a ser baja. Ese es un problema siempre. Cuando tenemos hiposmolaridad, el paciente viene en shock, una presión baja. Y eso es lo que hace apurar, digamos, el tratamiento. Porque uno lo ve 60-20, está en choque. ¿Y qué va a hacer? Colocarle al chorro. Pero ¿qué tienes que fijarte primero antes de colocar al chorro? La osmolaridad. ¿Cuál es el antecedente? ¿De dónde viene? ¿Cómo es que tiene semejante presión? Porque el shock puede ser diferente. El shock puede ser en este caso hipovolémico, pero hay shock cardiogénico, hay shock. Entonces uno tiene que fijarse cuál es el origen. Si es cardiogénico, le colocamos nomás suero, no hay problema. Entonces hay que saber qué estamos tratando. Siempre ustedes cuando estén, ¿qué estoy tratando? No hagan nada con ojos cerrados, no. ¿Qué estoy tratando? Ubíquense, ¿ya? Entonces se acompaña de hiposmolaridad, o sea, hipotensión, ¿no? Cuando hay hiposmolaridad, hay hipotensión. Por esto, porque el volumen se achica también, porque ya no atrae vaso. Aquí tenemos, entiendan por favor, fíjense, un LEC de 300, 300 y 300. Tenemos intracelular 300, intersticial 300. El LEC es el vaso también, el vaso y el intersticio es LEC 300. Entonces, si hay ingestión de sal, aumenta la osmolaridad. ¿Por qué aumenta la osmolaridad? Es que quiero que se orienten. ¿Por qué aumenta del vaso y no aumenta del intersticio ni de la célula? ¿Por qué? Porque es lo que absorbe. Comemos y se absorbe, pues. Es la sangre lo que absorbe, no el intersticio, la sangre. Después de eso lo reparten. Entonces, fíjense, si aumenta el vaso, ¿qué va a pasar? Aumenta su volumen, ¿no ven? Porque hay hiperosmolaridad, entonces aumenta de volumen, aumenta de volumen. Ese aumento de volumen, esta hiperosmolaridad, va a estimular en el cuerpo los osmoreceptores. Tenemos en el hipotálamo, eso vamos a ver en neuro, receptores que van a captar cuánto de osmoles está teniendo el plasma sanguíneo, cuánto tiene de osmolaridad en nuestra sangre. Y estos receptores osmolares están en el hipotálamo, en el cerebro, y ahí captan. Si ven que tiene mucho osmol, ese osmol primero va a alterar el intersticio y después la célula va a arrastrar agua. Entonces, para que no pase eso, tiene que neutralizarse esa hiperosmolaridad. Por eso, dispara la secreción de ADH. La ADH, ¿para qué es la ADH? Antidiurética. ¿Saben cuánto orinamos al día? ¿Ah? ¿Cuánto orinamos al día? Un término medio.
No, yo sé que a veces puede ser malo. Término medio. 1000 a 1500 término medio, pero olvidamos más, 2000 a veces o 1000 menos con otro mapa. Entonces, escúcheme bien. Nosotros de los 1000 que estamos orinando podemos recuperar 500, 800 ml, es harto. Podemos orinar 300 ml, bien concentrado, y lo demás lo absorbemos. Si es 1500 que vamos a desaguar, 1 litro podemos recuperar con la DH, es harto. ¿Con eso para qué? Para que esta osmolaridad reduzca, de los 350 se va a bajar a 340, 330, va a neutralizarse esta osmolaridad. Para eso tenemos dos receptores, los osmoreceptores del hipotálamo y los vasoreceptores aórtico y carotídeo. Entonces, los dos van a aportar para hacer un control a fin de que el volumen del vaso no esté con tampoco esté con hipertensión. ¿Está bien? ¿Hasta aquí está entendido? Bien, vamos a ver. Aquí tenemos un dibujito. Fíjense. Aquí tenemos cómo hay hiperosmolaridad. Aquí está ejemplificando que esto es una osmolaridad normal. 300 miliosmoles. Imaginen que esto es 300, ¿ya? Esto es 350. Entonces, fíjense, ¿en virtud de qué? Virtud de que se ha ingerido sal. Entonces, ¿qué ha pasado? La sal va a ir hasta el hipotálamo. En el hipotálamo estimula la secreción de antidiurética. ¿Para qué? Para diluir esto. En la sangre tenemos más osmoles. Tiene que diluirse. Entonces, el cerebro dispara la sed. Una persona tiene sed cualquier cantidad. Lo que quiere es agua. No quiere Coca-Cola, no quiere refresco, no quiere jugo. Quiere agua. ¿Por qué? Porque eso es lo que le pide el cuerpo para diluir esto. Esta osmolaridad lo tiene en el plasma. Y eso está estimulando en el cerebro la sed. Entonces uno ingiere agua, ¿y qué va a pasar? Al ingerir agua y también al secretar la ADH, entonces hay absorción de agua. Y fíjense, aquí tenemos una cantidad de agua mayor, pero ya la osmolaridad es normal. Esto con esto es prácticamente lo mismo, solamente que este es la mitad de esto, que es el doble. Aquí lo que está sobrando es toda una mitad se ha agregado por el aumento de osmoles. Eso es totalmente anormal. Entonces, ¿qué hace el cuerpo para eso? Aquí tengo un carito, fíjense. Aquí tenemos, fíjense, atiendan porque osmolaridad normal. Le metemos sal al comer estas cosas saladas, se hace hiperosmolar. ¿Y eso qué va a pasar? Dispara la sed y la ADH. Toma agua y de lo que estaba así se convierte así. O sea, aumenta el volumen de sangre, el volumen de agua del vaso. Pero la osmolaridad ya es normal, solo que tiene el doble de agua. ¿Está entendido? Porque aquí tenía demasiado. Ahora esto es a esto igualito, pero el doble. ¿Eso qué va a pasar? Va a estimular en el corazón, llega el volumenango, que tiene cualquier cantidad de osmoles que están aumentando el volumen, y el corazón se distiende. Tiene que latir más fuerte para bombear esa cantidad de sangre. Entonces en el corazón tenemos receptores también que captan ese aumento de volumen y secretan una hormona que se llama el PAN, que es el péptido auricular natriurético. ¿Para qué? Para que este péptido auricular, esta mitad que está en exceso, lo va a eliminar, va a abrir la puerta de nuestra uretra, ¿no? Y va a salirse la orina. Y fíjense, todo esto se ha orinado. La persona, después de haber comido sal o un puerco asado, inmediatamente después toma agua, entonces aumenta, se siente pletórico, su corazón late más, bum, bum, ustedes se echan y pum, pum.
pum, pues el pobre corazoncito con el doble de sangre está latiendo, pero es momentáneo, porque el corazón al latir con ese doble, estoy diciendo doble, usted ha dicho el doble, ha aumentado el corazón, es que la gente a veces lo toma así, aumenta la cantidad del volumen, entonces dispara la secreción de PAN, péptido auricular natriurético. El PAN es una hormona que nos protege de ese exceso. ¿Cómo? Eliminando por la orina. Entonces, lo elimina por la orina, se llama natriuresis. ¿Por qué natriuresis? Porque no solo elimina agua, elimina sodio. Los dos eliminan. Normalmente nosotros eliminamos agua, ¿no? O un poquitito, pero en este caso todo el sodio excedentario y el agua se elimina por el PAN. Entonces, eliminamos orina concentrada, pero en gran cantidad. Y al día siguiente, después de haber comido, su cuerpo se levanta, normal, viviendo una fisiología normal, no ha pasado nada. Su corazón está normal, sus modalidades están normal, han excedido en comida, pero su cuerpo ha sabido compensarlo. Y eso nos pasa todo el tiempo. Ahora, al menos en este canal, tus ascos, ¿qué vamos a ingerir? Pobre cuerpo, ¿no? El cuerpo tiene que batirse ahí, haciendo las adaptaciones necesarias. ¿Quién no entendió? Creo que está claro, ¿no? Ya. ¿Alguna pregunta? Perdón, doctor. ¿Cuál es el nombre de la PAN? El péptido Natural. Eso es el péptido auricular natriurético. Auricular. ¿Ya? Sí, péptido auricular natriurético. Ya. Claro, es una patología que vas a ver. ¿Qué? No, no le echas Atiendan, por favor, atiendan. Los que están entendiendo se van a dar cuenta. ¿Por qué estoy enseñándoles esto? Porque esta es una de las teorías por la cual hay hipertensión crónica. Pasa que en el riñón hay un punto en el cual el riñón elimina el sodio. Y todo lo tenemos. El papi ha dicho este punto, a partir de ahí se elimina. Entonces, me refiero a Dios cuando digo el papi. Creo que están pensando el papi, no, hombre. Porque aquellos se hace llamar papi, no, está hablando de papi Dios. Entonces, ha ordenado al riñón hasta que, aquí eso vamos a ver escenar, uno ingiere sal a una parte y el riñón ya sabe, ya demasiado lo elimina, sabe. Pero ese punto, porque hay muchas teorías que uno mismo lo estimula, mucha sal, lo sube todo el tiempo arriba, o sea, el riñón está trabajando y el punto ya no está en su punto, sino más arribita. En vez de tolerar 100 miliosmoles de sodio, tolera 120. Entonces todo el tiempo el punto está alterado de secreción de sodio. Entonces todo el tiempo hay aumento de agua. Y ese aumento de agua, ¿qué va a hacer todo el tiempo? Ahorita vamos a ver, la presión arterial se eleva todo el tiempo y la persona tiene problemas cardíacos porque el corazón latiendo todo el tiempo, al final pues se cansa, empieza a tener hipertrofia y hay problema cardíaco por eso. ¿Ya? ¿Está entendido? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Para eso estamos teniendo fisiología, para entender la patología. Sí, cállese, por favor. Dime. ¿Qué? Cuando uno está con la presión baja, esa enfermedad sal con leche para subir. ¿Sal con leche? ¿Quién le echó O agua leche? con leche, es que agua con sal. Que un tío es cardiólogo, no me acuerdo si era cuando subía o cuando bajaba. A ver, tú dime, ¿cuándo sería? ¿Cuándo sube o cuándo baja? Cuando baja. Cuando baja. Si quieres aumentar el volumen, darle sal cuando falta volumen. ¿Para que se absorba más sal? ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Ya, sigamos adelante. Atiendan, por favor. Entonces, el balance de agua, atiendan. Fíjense, está dado. Aquí tengo un resumen del balance de agua.
Total de entradas, eso es un promedio de una señorita, fíjense, 2.300 mililitros. Nosotros 2.500 o un poquito más. Bebida, se toman 1.600 todo el tiempo. Promedio. Se come con los alimentos 500 ml. Y el metabolismo celular, las células, al respirar, etcétera, también forman agua, se forman otros 200 ml. Ay, caramba, estoy aquí y ni siquiera lo estoy indicando. Ahora sí, ¿no? 200 ml. Y se elimina por la orina 1.400 ml, dice aquí, pero en los libros van a ver 1.500 a 2.000 ml por día, 1 a 2 litros. Por las heces 100 ml se eliminan normalmente, excepto que tenga diarrea. Y la evaporación, fíjense, 800 ml por la piel. Entonces, se elimina por la piel cualquier cantidad de agua. Ahora, si sumamos todo esto, vamos a tener salidas 2.300 y entradas 2.300. Esto nos ayuda a controlar la cantidad de agua que tiene que estar siempre. El que no sabe fisiología está listo, porque nosotros en el hospital hacemos balance hídrico de los pacientes. ¿Para qué? Para saber si el paciente está reteniendo o no agua. Porque un corazón enfermo no puede darse el lujo de retener agua. Hay que hacer balance hídrico. ¿Cuánto está entrando? ¿Cuánto está saliendo? Se mide su orina, se calcula su transpiración, se calcula lo que está eliminando y se hace, ustedes hacen, no nosotros, los internos hacen. Están sumando, ustedes van a hacer. Pero el problema es que los internos, si no han entrado a la católica, saben de memoria y no saben por qué están haciendo. En cambio, ustedes van a saber, esperen, por qué. Se llama balance positivo, balance hídrico positivo, cuando hay un exceso de ingreso de agua. Se calcula cuánto ha eliminado y cuánto está tomando y cuánto está entrando por suero y se hace balance hídrico positivo. Eso es grave. ¿Por qué creen que habría balance hídrico positivo? Problemas renales. Ya, pero ¿qué habría en el cuerpo para eso? ¿Qué tendría que mostrar el cuerpo si hay balance hídrico positivo? Edema, ¿qué más? Retención, puede ser un desame, así. En algún lugar está esa agua. Si debía haber salido 2.300, debía haber entrado 2.000. En este caso, entra 2.300 y sale 2.000. Hay 300 que está quedándose. Entonces ustedes tienen que ver dónde se está quedando eso. Hay que analizar riñón, pulmones, abdomen, dónde está quedándose esa agua. Por eso se hace cuando el corazón está enfermito, cuando hay un problema renal, cuando hay un problema metabólico, se hace el balance hídrico, es muy importante. Y para eso estamos aquí aprendiendo. Hay también negativo, sería lo contrario, claro, más agua de lo que tiene. El positivo es cuando es más. Ya, sigamos. Ahora, atiendan por favor. Ante una pérdida de agua, nosotros vamos a compensar. El cuerpo fisiológicamente compensa con estas tres hormonas que van a regular, van a tener opción a hacer sus absorciones osmóticas o hidrostáticas. La hormona antidiurética, la angiotensina 2, la aldosterona y el péptido radicular natriurético. Estas hormonas regulan el balance hidroelectrolítico. Y esto me van a saber entre hoy y mañana, tienen que dominar qué es la DH, dónde se secreta la DH, qué función tiene la DH, qué función tiene la angiotensina 2, la aldosterona, qué función tiene. Y sabiendo esto, el práctico de la próxima semana me van a hacer alucinar. Yo voy a ver, no voy a escoger los malos, los que me digan muy buenos, esos voy a escoger y voy a ver si realmente son muy buenos. Y ahí voy a así volar. Y les voy a aumentar, porque 100 difícilmente se sacan. O sea, no pasan con 100. Siempre hay 90. Pero si se sacan 100,
no está en este grupo, hay unos estudiantes que quieren sacar 100, ya sacan 95, les voy a poner 100, si sus prácticas están buenas prácticas, ¿me entienden? Entonces, esfuércense. Y por otra parte, la práctica ya no es como antes, ¿no? Eso ya les he explicado a ustedes, ¿no ven? Ya no hay tal, no vale la práctica. A mí me prohíben poner por práctica nota, ¿no? Ustedes van a sacarse examen. Entonces, de esto que estamos avanzando, van a hacer una práctica, y de la práctica voy a sacar preguntas yo. Y el que no haya hecho la práctica está listo, porque haciendo se aprende. Y el que no hace está confundido, por más que estudie teóricamente no va a poder. Ya, sigamos. Entonces tenemos estas 4 hormonas. Ahora, atiendan por favor. ¿Qué es una hormona? Nosotros vamos a estudiar las hormonas en endocrino. Endocrino es un capítulo hermoso que está al final, ¿ya? Pero aquí estamos adelantando porque estas son las que regulan el equilibrio hidroelectrolítico. Ahí dice claramente que una hormona es un mensajero, ¿no es cierto?, secretado por una glándula de secreción interna al torrente sanguíneo para estimular una acción en un órgano blanco, en un órgano diana. Entonces, la hormona, fíjense, la célula secretora deposita en el vaso sanguíneo una hormona. Esa hormona va ¿hasta dónde? Hasta donde el órgano diana hay para producir una acción. Eso es hormona. Y estas son eso. La hormona antidiurética va a hacer una acción, la angiotensina va a hacer una acción, la aldosterona hacen sus acciones. Van por la sangre donde deben ir. ¿Está entendido? Ya, sigamos. Estito, la hidrodinamia, que van a usar ustedes la hidrodinamia básica, ¿no? Fíjense, vamos a ver la presión, el flujo, la velocidad y la resistencia. La hidrodinamia es una especialidad hoy que no tenemos aquí. Tenemos un hidrodinamista aquí en Bolivia, uno aquí en Santa Cruz, uno tenemos. No sé si habrá en otros. Hay un hidrodinamista, yo lo conozco, es un colega. La hidrodinamia es vital para los trasplantes, no puede equivocarse. Tenemos que saber la velocidad del flujo de la sangre, todo, y ellos tienen sus aparatos que controlan toda la hidrodinamia de nuestro sistema circulatorio. Pero nosotros tienen que saber que la presión se mide en dinas, el flujo está bombeado, en este caso, ¿no es cierto?, por unidad de tiempo, la velocidad, cuánto está la velocidad de circulación de la sangre en el sistema circulatorio, en hombres y en mujeres diferente, 15 minutos por hora en hombres y en mujeres, un poquito menos. Tenemos la resistencia, que es la dificultad al movimiento del plasma, al movimiento de la sangre. Entonces, ustedes ahora en la práctica van a ver que la presión, van a ver la circulación, si está o no habiendo flujo y si está habiendo resistencia a la circulación sanguínea. Y no les voy a pedir calcular por dinas, metro cuadrado, no, solamente díganme, aquí hay un obstáculo que está ofreciendo resistencia al flujo, por tanto está habiendo un aumento de la presión. Eso puedes repasar en Gaito, está clarito esto de la presión, flujo, resistencia, está pueden leerlo, vamos a avanzar igual nosotros. Lamentablemente no puedo avanzar todo. Está en el capítulo de circulatorio esto de presión, flujo, resistencia. Vamos a avanzar, pero eso lo vamos a hacer para el próximo mes. Pero en la práctica de hoy quiero que ya ustedes consideren la presión hidrostática que hemos avanzado, ¿no ven? Presión hidrostática. Esa presión hidrostática está regida también por esto, ¿ya? Por la hidrodinamia. Entonces eso me va a avanzar. Una presión, como les diré, hidrostática light. No les voy a pedir DINA, no les voy a pedir, pero quiero que se conozcan dónde hay presión hidrostática, ¿no? Dónde el flujo se ha suspendido y porque no hay flujo, entonces la célula sufre.
solamente eso quiero que reconozcan, dónde aumenta la presión, dónde disminuye el flujo, dónde hay mayor resistencia, para que empiece ya su mente a un poquito a aumentar de visión para que hagan los problemas. Entonces, este trabajito que vamos a hacer el viernes, que les voy a dejar, son 2 problemitas pequeños en los cuales ustedes van a trabajar. La venta, y lo de bueno me gusta eso porque siempre se distribuyen, vos el 1, vos, aquí van a tener los 4. Porque si tú lees el 1 y yo voy a preguntar del 4, la pregunta estás listo, no vas a saber. Tienes que saber el 1, el 2, el 3, el 4, entender en grupo, ¿ya? Y van a tener más de una semana para hacerlo. Pueden hacerlo, no digo, ay, no quiero decir salten, no van a saltar, van a ir a divertirse, pero reúnanse en grupo a modo de divertirse una tarde, analicen el caso y hagan. Les adelanto que cuidado que me digan, este paciente tiene un síndrome que con nombre clínico y sobre eso el tratamiento se hace colocando suero dextrosa hipertónico al 0.5%. No importa un comino, yo no quiero especialidad, quiero fisiología. Quiero que ustedes vean la presión barométrica, bueno, la presión de la presión arterial, quiero que se fijen en el flujo, quiero que se fijen en la presión estática, quiero que se fijen, todo eso tienen que fijarse, ubicarlo, dibujarlo y presentarlo. ¿Está entendido? Bueno, me falta todavía 25 minutos. La hormona antidiurética, voy a ir atrás un momentito, lo voy a ubicar donde yo he puesto más antes, un momentito, espérenme. Aquí, fíjense, la hormona antidiurética, fíjense esto, ¿no? Miren, por favor, tenemos aquaporina 0 en el ojo, 1 normalmente en los riñones, 2 y 3 que son facultativos para aumentar la absorción de agua. Eso tiene que fijarse. Fíjense, esto es en el riñón, túbulo colector de la nefrona. Por aquí está la orina pasando diluida. Entonces, la aquaporina lo que hace es abrir esto para que el agua salga. ¿Y cómo lo hace? Fíjense, aquí está la antidiurética y va a ir a su receptor para que se produzca esto. Se abran los canales facultativos de la aquaporina 2 y 3. Y eso es lo que vamos a ver ahorita, ¿ya? Ahora vamos adelante. Ya. Entonces, la antidiurética, fíjense, se secreta en el hipotálamo, pero se deposita en la neurohipófisis y de la neurohipófisis sale a la circulación. Aquí está, esta es la neurohipófisis, sale a la circulación y va ¿dónde? Al riñón, ¿no? Para la absorción de agua, y la diuresis es una gota, es poquito. Entonces, ¿dónde actúa? En los receptores del riñón, la parte facultativa, quiere decir los túbulos colectores renales, ya no los contorneados y proximales, donde por lógica todo el mundo sabe, sino el túbulo contorneado ascendente y distal. Entonces, fíjense ahí, abre los canales de las aquaporinas y permite la absorción de agua. Eso es lo que hace la hormona antidiurética. Y otra cosa, la hormona antidiurética se llama también vasopresina. Tiene la función de provocar vasoconstricción. ¿Vasoconstricción qué? Es como de lo que estaba ancho el lumen de un vasito, se lo vuelve chiquito, se aprieta. Eso es vasoconstricción. Es lo que hace la antidiurética. Entonces, uno es se extrae el agua del riñón y otro es a nivel
a nivel endotelial, provoca, en los vasos provoca vasoconstricción. Bien, vamos adelante. La hormona antidiurética o vasopresina, fíjense, aquí está el cerebro y aquí está la neurohipófisis. En el hipotálamo aquí se forma la antidiurética y vamos a ver que por los axones va a ser depositada en la neurohipófisis y de ahí sale al riñón. Esta hormona, fíjense, se secreta aquí y pasa por la sangre, ¿dónde? Hasta el riñón, donde hace su efecto, ¿ya? Entonces, la hormona siempre va a ser secretada en respuesta a ¿qué? A la hiperosmolaridad. Si hay aumento de osmolaridad, entonces se secreta la hormona antidiurética. ¿Para qué? Para meter agua y ese plasma que está lleno se diluye, para diluir la hiperosmolaridad. Pero como la hormona antidiurética no solamente se usa para diluir, también la hormona antidiurética es secretada cuando una persona está perdiendo sangre. Cuando hay hipotensión, también el cuerpo echa mano de la antidiurética para esa agua sirva para aumentar el volumen intravascular porque hay hipotensión. Entonces, en los dos casos hay hay secreción de antidiurética. Cualquier pregunta, levantan la mano. Esto van a leerlo en el libro también. Sí, dime. ¿Cuál fue el segundo ejemplo que dio cuando el segundo ejemplo que dio cuando se dio? Hipotensión. Ya, sigamos. La angiotensina 2, atiendan por favor, está formada por el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y esto, no voy a leer, aquí está todo lo que se hace, aquí está en un dibujito más claro que el agua, ¿cierto? Eso está en cualquier parte, y eso ustedes lo pueden ver. Fíjense, aquí no hay forma de equivocarse. Cuando hay hipotensión, descenso de la presión, en el riñón se secreta la renina. La renina actúa sobre el angiotensinógeno que se secreta en el hígado. Lo convierte en angiotensina 1. La angiotensina 1, estamos hablando de la sangre, todos en la sangre. La sangre pasa por el pulmón y ahí se convierte en angiotensina 2. En el pulmón tenemos la ECA, que es la enzima convertidora de angiotensina. Entonces la angiotensina se convierte en angiotensina 2 por la ECA. Y esta angiotensina 2 va a ir al vaso sanguíneo y va a provocar vasoconstricción. Pero a nivel de la suprarrenal, fíjense ahí, la renal tiene como una especie de gordito encima. Esto que ven ahí encima, eso es la suprarrenal. Ahí estimula la secreción de aldosterona. ¿Y la aldosterona qué hace? Aumenta la absorción de sal. ¿Y la sal para qué sirve? Para aumentar la osmolaridad. Si aumenta la osmolaridad, va a aumentar la presión arterial. Esto nos salva vidas, por ejemplo, cuando una persona está perdiendo sangre. ¿Cierto? Varios ejemplos tenemos de accidentes en los cuales uno se rompe la humeral o se rompe la braquial, una arteria gruesa. Miren, sale la presión, la sangre, si no lo tapamos se va a morir el paciente. Pero inmediatamente se dispara este sistema renina, angiotensina, aldosterona. ¿Para qué? Para que ese cuerpo empiece a compensar esa falta de sangre. Y para eso tenemos la vasoconstricción. Entonces nosotros, fíjense, si este es el corazón, tenemos la arteria aorta y tenemos las venas, ¿cierto? Eso vamos a ver el circulatorio. Las venas, fíjense, es así. ¿Qué quiero decir con esto? Que las venas son un depósito. Todo esto es sangre. Que está, ustedes lo tienen esa sangre. Cuando nosotros hacemos una donación de sangre, de ahí sale.
Entonces ustedes salen, se echan un cachito, descansan, después normal, hasta van a bailar. No les altera nada porque es de su depósito que ha sacado la sangre. Entonces, el volumen de sangre que hay en las venas es un depósito. Necesita un estímulo para que esto se contraiga. Y para eso tenemos la vasopresina, provoca vasoconstricción. Toda esta sangre va a irse al corazón y va a empezar a circular. Y si nosotros tenemos aquí fíjense, una salida de sangre, entonces este volumen va a hacer que siga pasando por aquí, distribuyendo la sangre a todas partes del corazón, pero hasta que salga todo, porque esto se termina y se sigue saliendo sangre. Por eso, cuando hay una lesión de arteria, hay que sí o sí cesar eso. Hay que cesar, por favor. Ustedes son todavía, recién están ingresando. Pero torniquete, si es mano, pie, donde sea, si está sangrando, no se puede dejar. Porque sigue sangrando y se va a descompensar. ¿Se entiende? Entonces, ¿quién no entiende esto? Está más sencillo que el agua. ¿No es cierto? Entonces tienen que saber, ¿ya? Nosotros, fíjense, atiendan por favor. La angiotensina 2 nos salva la vida en caso de hemorragias, nos ayuda en caso de hiperosmolaridad, pero cuando ustedes están sanitos y se descarga la angiotensina 2, lo va a matar, es deleterio para nosotros. Los pacientes que tienen angiotensina 2 en exceso sin necesidad, la angiotensina 2, ¿qué produce? Vasoconstricción. ¿Y qué va a pasar eso con nuestro cuerpo? Hipertensión arterial, ¿ya? Pero además la angiotensina, al provocar eso, va a apretar aquello, el corazón va a empezar a sufrir, va a tener problemas de una cardiomegalia. No está hablando en el tiempo, no al principio, eso. Pero eso es lo que produce. La angiotensina 2 es mala. Es como una mujer. Si nos ama, nos salva la vida. Y si no, nos hace pedazos. Así es la angiotensina 2. ¿Entendido? Entonces hay que tener cuidado. La angiotensina 2, nosotros para la hipertensión usamos los famosos IECAs. ¿Qué es el IECA? El inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina, IECA. Y los IECAs son los medicamentos más nobles hasta donde estamos. Con eso se vive años. Una persona con hipertensión con IECA vive normal. Hay médicos que están tomando todo el tiempo. Y su presión está bien. ¿Por qué? Impide a la angiotensina hacer su labor. Entonces, tranquilo. Porque la angiotensión es una causa de hipertensión, una causa de cardiopatía, es una causa realmente grave cuando se tiene sin motivo. Ahora una cosa que tienen que entender, fíjense aquí, el descenso estimula la secreción de renina, pero vamos a ver en circulatorio que no es solo el descenso, las catecolaminas estimulan la adrenalina, la noradrenalina, estimula la secreción de renina. Por eso es que cuando uno está renegando, aumenta la presión, porque eso es de inmediato. Uno reniega y se mide la presión, está alta. Vasoconstricción, tanto por el simpático como por secreción de renina, el sistema de renina, angiotensina, funciona. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Está entendido? Ya. Sigamos a ver. Aldosterona. La aldosterona es una hormona que está estimulada por la misma angiotensina 2. Por favor, atienden. La angiotensina 2, por eso, si es que va donde no se le llama, realmente hace daño. La angiotensina 2 puede salvarnos la vida, pero si funciona sin que se le llame, nos hace pedazos. Fíjense, aquí está lo mismo, angiotensinógeno, angiotensina 1 pasa por el pulmón, angiotensina 2. Esto es lo que hace daño. Va aquí a la suprarrenal,
Aldosterona. La aldosterona que retiene sal, aumenta la presión, pero él también provoca vasodilatación por los dos lados, ¿no ve? Pero junto con esto, la aldosterona que hace, elimina potasio e hidrógeno, ¿no? Por la orina. Esto es importante porque cuando nosotros tenemos hipertensión arterial por un problema de hipersecreción de aldosterona, podríamos saber cómo. ¿Cómo podríamos saber? ¿Cómo podríamos saber? Midiendo la hormona T. ¿Ah? Midiendo el potasio. Eso, mamita, eso. Tu enamorado tiene mucho que ver contigo. Si él te estimula al estudio, ya va a ser la mujer más hermosa que jamás he visto en mi corta existencia. Está bien, potasio, se elimina potasio, ¿ya? Entonces hay que hipo o hiperpotasemia en una hipertensión por aldosterona. ¿Ah? Hipopotasemia, ¿no? Y la hipopotasemia va a causar problemas que vamos a ver a continuación, vamos a ver eso, ¿no? Vamos a ver más que todo el neuro, porque ahí donde el potasio hace jocha, va a haber problemas por la hipopotasemia. Entonces esto nos ayuda, digamos, indirectamente cuando tenemos que saber por qué hay la hipertensión. Van a ver el próximo año cuando estén en patología, ustedes van a ver muchas teorías por las cuales hay hipertensión, que no está todavía definido, todavía está en estudio. Los libros de medicina interna dicen, esta es la teoría 1, esta es la teoría 2, esta es la teoría 3, entonces no sabemos todavía, ¿ya? ¿Alguna pregunta? Ahora, los péptidos natriuréticos son dos, por favor, atiendan. ¿Qué era el péptido auricular natriurético? ¿Qué eliminaba señorita 3? Señorita 3, ¿cómo se llama? ¿Ah? Samira, ¿qué eliminaba el péptido auricular natriurético? ¿Qué eliminaba? Exceso de... Eso es naturaleza. Entonces, fíjense, atiendan por favor. Tenemos dos principales, y no son solo dos, por favor. Los internistas que van a estudiar de aquí a 5 años van a ver que son más, pero estos son los que tienen que saber mínimamente. El PAN y el BNP. El PAN es un péptido auricular natriurético que todos tenemos, ustedes tienen, yo tengo y todo el mundo va a tener. Pero nuestro organismo contiene el BNP, que es un natriurético que se forma cuando la célula se agranda. Normalmente nosotros tenemos el PAN. BNP en mínimas cantidades, normal. Pero cuando hay cardiomegalia, entonces BNP, fíjense, aumentado. Es un péptido auricular natriurético que nos va a ayudar a que este corazoncito pueda sobrevivir. Fíjense que Dios ha pensado en todo, inclusive en la cardiomegalia. En todo ha dado las soluciones. Van a ver durante todo el estudio de la medicina, hay cosas inexplicables. ¿Cómo es posible? Ya sabía Dios y lo ha hecho de antemano. Entonces, cuando la presión arterial aumenta, aquí son necesitados del PAN, ¿ya? Pero el BNP, que está al otro lado, es cuando aumenta el volumen, hay una mayor aumento del volumen del corazón, una cardiomegalia, entonces se forma, se excitan primero, que estaban ya preformados, y luego se forman más para ayudar a eliminar el exceso de sodio y agua, y el corazón un corazón enfermo pueda vivir todavía, pues, ¿no? Entonces se puede, por eso es difícil, le diré, una persona que está mal del corazón, con digoxina. Yo le digo porque mi padre ha vivido durante 40 años con digoxina bien. Claro, algún día divago, pero bien. Ya ha muerto hace poco, pero ha vivido todo con digoxina. Antihipertensivos, bien, por eso el Lotrial es un excelente medicamento. No hace, en el tiempo, si lo controlan bien, no hace daño, se puede usar.
Dios ha hecho eso, que esos medicamentos nos hagan tanto favor y podemos usar para que el paciente tenga una sobrevida bien, ¿ya? No va a haber mayor. Sí, dime. El target del péptido natriurético cerebral también es el túbulo colector. Sí, el péptido cerebral es otro, ¿no? Vamos a nombrar un poquito la próxima clase, pero no es tan, digamos, normal, ¿no? Solamente es en patología. Entonces, por lo menos ya sabemos de que se está formando. Por el momento vamos a quedar aquí. Mañana vamos a terminar esta parte, vamos a entrar a medio interno y les voy a dar el práctico también, ¿ya? Ah, no,